Seguí a Radio Rosario Clásica en Instagram, Facebook y Twitter y entérate de las últimas novedades. Muy bien, mucha música hoy, que nos encantó. Por otra parte, vamos a agradecerle a Mona Subiría la música que acompaña la tarde de Radio Rosario Clásica. Y ahora tenemos un invitado. Vamos a darle las buenas tardes a un chelista que comenzó sus estudios. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué decís? tal? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, Vamos a presentar a José Araujo. Eh, Quiero comentar que estoy mirando un poco tu vida. Acá vos sabés que ahora por internet puede mirarse todo. Y bueno, que comenzaste tus estudios de piano y violonchelo a la edad de 11 años en el Conservatorio de Tandil. sí, 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 correcto. Que vos Empecé a los naciste 10 allá. piano y a los 11 cello. Muy bien. ¿Por qué te decidiste por el cello? Bueno, la decisión entre los dos instrumentos fue dándose a lo largo del tiempo. Yo al principio quería ser organista porque había conocido la música a través de, bueno, música de Bach, de órgano, la tocata y fuga. Entonces, bueno, me gustó muchísimo. Yo tenía 9 años en ese momento y a los 10 Nueve empecé a estudiar años. piano en el Mirá vos. conservatorio. Sí, sí, Increíble, sí, fue un increíble. impacto. Y bueno, mi idea era estudiar piano para después seguir estudiando órgano más adelante, porque bueno, en Tandil no podía hacerlo. Y en el mismo conservatorio conocí el violonchelo y me gustó tanto también que empecé a estudiar los dos instrumentos, o sea, hice el violonchelo. Y con el tiempo yo dije, bueno, me gusta tanto los tres instrumentos en realidad, ¿no? Me gustaban tanto que digo, ¿cómo voy a hacer para elegir? Y pensé, bueno, el tiempo me lo va a mostrar. Con el tiempo me Ah, voy a ir dando cuenta. Y en realidad, después con el cello, al poco tiempo, por alguna coincidencia, podríamos decir, tuve la suerte de encontrarme con Eduardo Basalo, un gran chelista argentino. Él enseguida me recomendó un montón de posibilidades que tenía y, digamos, me fue guiando a lo largo de los años siguientes. Ahí también empecé a estudiar con Mauricio Weber, un colega, amigo, sí, sí, sí. maestro, todo, ¿no? Así que bueno, con el cello las cosas se volvieron muy dinámicas y pude tener un nivel cada vez más desarrollado. Y bueno, finalmente dije, bueno, este instrumento es el que más está avanzando. Seguro. Y bueno, sigo entonces. Seguís en él. Fue un Y por poco por otra eso. parte, en la actualidad, sos el primer violonchelo de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿sí? Que es un Eso, cargo que, sí, contame, sí, contame un poco hasta el porque estás en, 2018 claro, a ver, hasta porque el viste que, 2018 estuve en la Sinfónica Nacional y ahora soy solista principal en la Filarmónica en el Teatro Colón. exacto. Que, y por otra parte, bueno, contame, tuviste una presentación hace poquito, ¿sí? Bueno, el viernes pasado Eso. presentamos el concierto de Haydn en Re junto a la Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el maestro Enrique Diemeque, en el Teatro Colón. Bueno, Ujú. fue fantástico. Después, yo personalmente, después de 1 año y 10 meses de no haber tocado, fue formidable, formidable Ay, poder sí, sí, hacer sí. este concierto. Y al día siguiente también hice un recital de violonchelo solo en la sala principal del CCK, Claro, que claro, fue con queríamos sonata contar eso. de Kodai y primera suite de Bach. Mira Así vos. que bueno, fue una vuelta muy intensa. Me imagino, intensísima. Vos sabés que yo no quiero repetirme y caer en lugares comunes, pero bueno, con todos los artistas hablamos de lo mismo, ¿no? Lo que significa, lo que significó el estar frenados tanto tiempo y lo que significa el retorno. El retorno a los escenarios, el retorno con el público, es emocionante, uno revaloriza, ¿no? Eso es lo que me comentan todos. Exactamente, sí. Sí, y a mí personalmente, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado cosas muy
movilizadoras o, bueno, diferentes situaciones. Yo felizmente, bueno, hasta el día de hoy hemos estado todos sanos, todos bien, en toda la Claro, familia, en todas las claro. familias. Eso fue algo maravilloso. Por otro lado, acababa de nacer mi hijo, mi segundo Oh, hijo. 3 meses tenía cuando arrancó la pandemia. mirá, Así que, bueno, fue ya tener un bebé lleva un tiempo y una energía muy grandes. aparte, Tenerlos en sí. pandemia fue todavía mucho más intenso en mi experiencia. Sobre todo, bueno, teniendo también a Pablito de 5 años, que, bueno, ya en ese momento tenía 4. Fue difícil sobre todo mantener un ritmo de estudio porque al principio se generó un caos Ay, así sí, sí, sí. impresionante y los horarios no daban, los tiempos no daban, no sabíamos qué hacer, cómo hacer. Bueno, pasaron meses así, la verdad que fue muy, muy difícil. Llegó un momento que ya no sentía los callos, fue increíble. Qué bárbaro. Y bueno, cuando de alguna manera empezamos a encontrar la forma de organizarnos, mi esposa también es flautista, empezamos a poder, bueno, más o menos volver a estudiar uno u otro. Este año recién yo siento que pudimos empezar a mantener un pequeño ritmo y fue un poco mejor. Eh, pero bueno, y bueno, y sobre todo en las últimas semanas antes de volver a tocar en público, bueno, fue Sí, la el gloria, esfuerzo final, ¿no? O sea, la decir, gloria, la bueno, gloria. vamos a hacer esto, el otro, para poder llegar a trabajar, a estudiar una cantidad de horas por día y ese tipo de cosas. Cosa que ahora, por ejemplo, bueno, otra vez hay que compensar la balanza y encontrar la manera. Claro, porque nosotros por ahí teníamos familiares que nos ayudaban o personas que... Y Que claro, venían, eso claro. hasta hoy en día todavía no lo podemos volver a hacer, o sea, nos encontramos, por ejemplo, en la plaza o cosas así, pero es muy diferente a cuando antes venían y estaban, qué sé yo, con los chicos, bueno, con el más Sí, grande sí, sí, en sí. todo caso. Entonces, claro, bueno, por ahora la situación es de un gran esfuerzo, una coordinación general familiar que hace que, bueno, para cada concierto haya que lograr toda una especie de organización suprema. Pero bueno, felizmente se pudo hacer, funcionó todo. Y bueno, acá estamos, ya pensando quizá en lo que sigue, pero bueno, con cada cosa que siga tiene que tener un tiempo más o menos prudencial para poder organizar todo. Totalmente. Vos sabés que me gustaría que expliques esta expresión tuya, me gustó mucho, la de que ya no sentías los callos. Explícanos, Ah, explícanos a aquellos que no interpretamos el claro, cello. el hecho de estar tocando Claro, hace que uno tenga una callosidad mínima, depende de cuánta fuerza uno haga, pero claro, se hacen unos callos, sobre todo en la parte de las cuerdas, que uno seguro. está continuamente rozando con las cuerdas, y cuando no, cuando se pierde eso, me ha pasado, por ejemplo, de ir a la playa por ahí sin el chelo y con el agua salada también se van más rápido y cuando uno vuelve, duele, hasta duele a veces Duele, el dedo, duele, claro. porque uno está acostumbrado a tocar con una energía y de pronto no están los callos y está muy sensible la piel. Y bueno, así que hay Me que hacer imagino, escalas de a poco, tranquilo, volver a armar todo y entonces ya está de vuelta. seguro, seguro. Pero, Bueno, ¿y cómo se pero bueno. llaman tus dos chiquitos? Entonces, son dos varones. Sí, Pablo y Nicolás. Pablo y Nicolás, muy bien. Para Nicolás ha sido un privilegio porque tenerte ahí, al lado tuyo, al lado de él todo el tiempo, pero bueno, para los grandes no es lo más saludable, ¿no? Tampoco. Vos sabés que estos días que se comentó tanto lo de la foto y sin ninguna cuestión partidaria, ¿eh? Sin ninguna cuestión partidaria, no me interesa Sí, aquí hacer un juicio de valor al respecto. Pero yo siempre digo que las cosas hay que pasarlas, ¿no? Desde el lugar de cada uno. Vos en tu caso, mirá, esta expresión me va a quedar grabada todo el tiempo, se me habían ido los callos, ¿no? sí, Este, sí, sí. es Es impresionante. impensable ya. Exactamente. Y yo creo que todas estas cosas que nos han ido ocurriendo,
seguro que las vamos a redimensionar, las vamos a volver a ver, va a haber una parte de esta historia nuestra en la que queden grabadas todas estas anécdotas, que es muy difícil, ¿no? Algunos, la imposibilidad de ver a sus familias, de tener tantas trabas, ¿no? Como para hacerlo. Entonces, bueno, cuando aparecen, insisto, sin cuestiones partidarias, porque por otra parte quiero aclararlo, que la foto que apareció del cumpleaños de la señora del presidente y demás, también la vimos, es una foto que también vimos cuando Macri se daba el gusto de viajar a distintos lugares mientras nosotros estábamos encerrados, o sea que tanto uno como el otro no nos daban demasiados ejemplos, así que es lo mismo. Pero bueno, es muy triste, ¿no? Sí, Es muy triste. son épocas difíciles, la verdad, Sí, y además sí, uno trata de tomar todos los cuidados posibles. Bueno, en nuestro caso, nosotros realmente tratábamos de estar lo mejor cuidados posible, pero también está el tema de los chicos, bueno, claro, las clases, el contacto con los otros chicos, la seguro, salud seguro, psicológica de ellos, pero a la seguro. vez el hecho de que, bueno, veíamos que no es una cuestión de edad solamente esto, se ve gente de mi edad, más jóvenes, que tienen problemas serios de salud, o bueno, lo más serio que se puede tener, digamos, y el caso de los chicos, que bueno, ¿qué les pasaría? Todo. Entonces uno empieza a pensar en tantas cosas Sí, que sí, es muy difícil, y sin embargo, bueno, nadie sabe con certeza exactamente qué es lo que hay que hacer, o sea, no. hay tantas, además vienen variantes que son diferentes, que se comportan de otra forma y hay que tomar Sí, diferentes sí, sí, sí. medidas. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo, eso pasa actualmente capaz en todo el mundo, se está haciendo lo mejor que se puede en muchos aspectos y bueno, y hay cosas que por ahí no salen como uno quisiera, pero bueno, por suerte nosotros, digamos, en lo personal, en lo familiar, la situación fue más bien por ese lado, el hecho de, bueno, a ver, Claro. somos músicos, necesitamos estar siempre en un contacto con el instrumento, en un contacto con la música, y hay que resolverlo teniendo la familia y estando en esta situación. Eh, lo que me pasó a mí fue que pude reflexionar mucho. En las épocas que era casi imposible agarrar el instrumento, eh, empecé a poner mis grabaciones, a escuchar, quizá con un oído más crítico, Claro. a decir, bueno, a ver qué es lo que hice bien, qué es lo que no me gusta que hice, cómo lo haría mejor. Hacer también una especie de recuento de, bueno, a ver, a lo largo del tiempo me puse grabaciones de hace mucho, como esa que están poniendo ahí, o grabaciones más recientes, y decir, bueno, a ver, cómo fue mi camino, qué cosas hice, cómo me conduje. Y bueno, me sirvió para reflexionar sobre muchas cosas. Fue realmente muy interesante y uno en el día a día, anteriormente a la pandemia, no tenía el tiempo porque había un concierto, después había otro, después había otra cosa, Claro, no sé qué, y no hay tiempo para frenar y decir, a ver, cómo está todo, a ver, cómo hacer claro. un balance general. Y bueno, eso sí lo pude hacer, eso me fue muy útil y hacía tiempo que lo quería hacer y bueno, recién ahora lo pude hacer. Eh, Fue muy importante, me parece que es algo que me lleva hacia una nueva etapa. O sea, siento Seguro. que Claro. realmente puedo empezar un camino con otra conciencia. Muy bien, claro, claro que Y sí. eso Y es por algo muy otra bueno. parte, también es cierto que lo bueno es lo que decíamos en el comienzo de la nota, revalorizar lo que tenés, estar en el Colón, ser el primer chelista, ¿no? Yo pensaba, Totalmente. ¿qué chelo sería tu referencia en el orden mundial o en el orden que vos quieras? Que vos digas, bueno, esta persona es la que me... Y yo Dime. para mí el chelista es un chelista noruego, se llama Truls Mork. Para Ujú. mí es lo mejor que escuché y bueno, en realidad lo vengo escuchando hace muchos años. Al principio, anterior, el chelista que tenía así, bueno, uno de los que tenía así, digamos, como los más apreciados era Rostropovich, también Yo-Yo Ma, obviamente, además lo había Sí, escuchado acá cuando vino a tocar Borja y otros conciertos maravillosos que claro. hizo. Sí, Bueno, sigue siendo, obviamente. Lo de Yo-Yo Ma, a mí también Yo-Yo me- Ma, además, el artista
eso sí, en vivo nunca escuché algo así, nunca viví algo así como un Sí, concierto de Yo-Yo Ma en vivo. es sublime. De ninguna otra cosa en música. O sea, es Ujú. alguien que te atrapa, que te Sí, sí, lleva, sí, sí. no sé, De un nunca llegué magnetismo. a algo Sí, así. sí, yo lo veo en Increíble. los Y videos y me pasa igual. lo he escuchado acá, en la época que estudié en Francia, en París, lo escuché en París y él es el mismo efecto que causan las audiencias en todas partes. O sea, Increíble. me acuerdo que, bueno, la audiencia parisina es muy exigente y por ahí no es fácil captar la atención. Uno ve que la gente por ahí está un poco así, ¿no? Y vienen grandes de todo el mundo todos los días y, bueno, ellos están acostumbrados a eso. Sin embargo, llegó Yo-Yo Ma, empezó a tocar una suite de Bach y la gente que estaba un poco así, como siempre, pasaron 8 compases y era una foto el teatro. No Sí, se sí, sí. movía, Sí, pero sí, sí. nada. Fue Magnético. increíble Sí, sí, hasta el sí, sí. final, hasta la última nota de la última suite, tocó 3 suites y fue maravilloso, maravilloso. Y cosas Sí, sí, sí. así, bueno, él tiene eso y tiene eso como nadie. En un momento me acuerdo de un chico que se puso a toser, le agarró un ataque de tos, estaba en el medio de la platea. ¡Ay, Dios! Y él estaba tocando una curante. Y en eso escucho y veo que él empezó a tocar en el pulso de la tos del chico, empezó a tocar con la tos del chico No. y no lo podía creer, yo digo, hasta qué punto él puede manejar todo lo que está pasando. Y terminó de tocar esa danza, se paró y le dijo, entonces tranquilo, no te preocupes, le dice, a mí también me Ah, pasa a veces. claro, Y bueno, el claro. chico tosió y se calmó y después Pobre. siguió tocando, estaba en la quinta suite. Era increíble. Pero Qué bueno, esas bárbaro. cosas que uno las observa, ¿no? De los grandes. Y De bueno, y los Truls grandes. Mork, bueno, para mí maravilloso el trabajo que hizo, toda la carrera, las grabaciones maravillosas. Bueno, lo he podido escuchar en vivo, por suerte también. Bueno, yo se los recomiendo a todos mis alumnos siempre, a mis amigos, presten atención porque la verdad que el trabajo que hizo me parece que es único. Ujú. Sí, Bien. Decime una cosa, bueno, ahora vas a ir contándonos alguna de las videos, vos los estás viendo, ¿no? ¿De qué se sí, trata? Bueno, ahora vamos a compartir la música que te pasamos, la compartimos, tenés un ratito de tiempo como para compartir con sí, nosotros la música. Bueno, después me contás entonces tu perfecto. experiencia en Francia, ¿te parece bien? Sí, 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 A ver cuántos años maravilloso. estuviste y demás. Vamos a ver. Bueno, vamos a Perfecto. escucharte un poco entonces. Muy bien. La enjundia entonces de José Araujo. Así es.
Muy bien, qué bello. Te comento algo, qué curioso. Ayer le hicimos la nota a Fernanda Morelo. Mira qué casualidad. Ayer estuvimos charlando con ella. Bueno, maravilloso. Contanos entonces en qué estamos charlando con José Araujo, chelista, como hemos visto la obra. Sí. Contanos un poco los pormenores de esta interpretación. ¿Cuándo fue? Bueno, esto fue, a ver, el año, creo que era 2013, puede ser. Ujú. Bueno, hace un tiempo ya. Un tiempito, un tiempito. Fue un disco que grabamos en vivo en la Usina del Arte y bueno, la verdad que es un hermoso recuerdo, una cosa de esas que uno guarda y Ay, que por sí. suerte quedó registrado. Eh, pero sí, sí, fue en aquella época grabamos la sonata de Grieg y la sonata de Shostakovich. Qué bueno. Eh, Después está en Spotify también el disco, Bien, lo que me mandaste, te quería disponible. comentar eso, que no nos dan los tiempos, pero tenemos 2 notas más, ya que vamos a retransmitir también el concierto del Colón con la dirección del maestro Calleja, entonces no nos da los tiempos para tanto, Ah, claro, 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 porque lo perfecto. vamos a Sí, retransmitir sí, el domingo. Y yo te invito a que cada vez que tengas algún concierto, contánoslo, porque a lo mejor lo podemos levantar y retransmitirlo aquí en Rosario, y eso está buenísimo para nuestra audiencia, ah, ¿sabes? fantástico. Anda Sí, contándonos, genial, no pierdas nuestro genial. contacto. Y ahora contame brevemente cuándo viajaste a Francia. Bueno, Francia, yo viajé, me fui a Francia en el año 2001. Ujú. En el 2001 me fui a vivir a Francia a estudiar. Estuve un año en el Conservatorio de Rueil-Malmaison, en las afueras de París, y después 4 años y medio en el Conservatorio Nacional Superior, ahí de París. Así Bien, que, bueno, una experiencia más única, que increíble, única, claro, absoluta, ¿no? El claro. Conservatorio de París, además, bueno, yo desde chico me había planteado el hecho de que quería ir al Conservatorio de París. Muchos maestros y gente que me ha ayudado y he tenido también muy grandes amistades con, con colegas del Colón o de otras orquestas que en esa época, bueno, me ayudaron mucho. Me hablaban siempre del Conservatorio de París. Acá había habido muchos de los grandes maestros franceses que estuvieron tocando en el teatro durante varias décadas. Fournier, Gendron, o no sé, todos, Navarra, bueno, Claro. los maestros más conocidos, ¿no? Entonces, bueno, incluso varios chelistas argentinos, algunos pudieron ir a estudiar con ellos. Entonces, hay toda ha habido una tradición un conocimiento de esa escuela. Y bueno, a mí me entusiasmaba mucho poder llegar Me imagino. a lograrlo. Bueno, fue realmente una gran prueba. Me acuerdo la vez que fui 2 veces. La primera vez, bueno, fue un poco difícil porque llegué a mitad de noviembre. Los programas de concurso ya estaban dados en octubre, o sea que todo el mundo desde octubre estaba estudiando y yo todavía estaba acá en Argentina Aparte, hasta que llegué allá. ¿en qué año te fuiste? Eso, eso fue en el Un 2000. año. El 2000 hice ese En primer dos- viaje ah, y no pude entrar. Bueno, en realidad fue enero del 2001. Y entonces, bueno, no funcionó, no llegué a prepararme bien porque tenía menos tiempo, porque no tenía clases, porque bueno, fue difícil. Pero el maestro con el cual yo me había contactado, que fue mi maestro finalmente, Jean-Marie Gamard, eh, que falleció este año, bueno, él me recibió y me dijo, bueno, yo tengo una clase en el Conservatorio de Rueil-Malmaison y ahí ya vi que podía también ir a estudiar con él en ese otro conservatorio, que no era tan difícil para entrar como el superior. Entonces entré ahí en septiembre y ya me preparé con él para entrar al superior. Eso era algo un detalle muy importante después me enteré que en general en las escuelas de más alto nivel en Europa
uno quizá contacta al maestro, digamos, entra en el juego, en el toque, en las ideas con las cuales trabajan, entonces ya es mucho mejor para poder ingresar a la escuela. Por supuesto, Eh, claro. entonces, bueno, pude hacerlo y ahí ya entonces ingresé al superior. Estuve los 4 años que se cursa normalmente. Y bueno, estuve medio año más haciendo música de cámara, en una cursada de música de cámara, y después ya volví a Argentina. Muy bien. ¿Y Básicamente ese fue podías, el... cómo te sostenías allá? ¿Cómo te sostenías? ¿Tenías una beca? Bueno, ha sido un gran esfuerzo de mis padres, justamente lograron evitar el tema del corralito, así por Claro, nada. porque fue un año Y icónico, por eso ¿no? Para yo nuestro pude estar, país. yo no lo podía creer, me fui en octubre y Sí, miraba sí. la tele allá de lo que estaba Ujú. pasando y era bueno, y así fue. Pero bueno, finalmente mis padres me ayudaron muchísimo y después Bueno, también tuve becas de Mozarteum, de la beca Janet Derice y algunas más. Y después también tuve ayudas del gobierno francés para las ayudas sociales, digamos, sí, sí, sí. y ayudas privadas del conservatorio. Algunas becas que eran ayudas, no eran becas, porque tampoco era que uno podía eh, usar todo el año esa beca, sino que bueno, pero era una muy buena ayuda, cubría Bueno, unos cuantos buenísimo. gastos, así que entre una cosa y Buenísimo. la otra, en el conservatorio siempre nos recomendaban no trabajar, cosa que era difícil en mi caso, pero sí es verdad que, claro, estudiando 7, 8 horas por día, era difícil conseguir un trabajo, Seguro, porque además seguro. después había que poder recuperarse más o menos para poder volver a estudiar 8 horas más al día siguiente, Claro, y eso era claro, de claro. lunes a domingo, o sea Claro. que no había, no había mucho. Bueno. Pero bueno, por Un suerte se pudo cariño, hacer. un cariño enorme a tus padres entonces, ¿no? Ah, eterno, sí, y bueno, fue Loas gracias a para ellos. ellos, por supuesto, por Gracias a ellos, supuesto. realmente. Muy He bien. tenido ¿Y las becas, vos? las ayudas, todo eso nos sacaron un poco la presión de encima, Claro. pero bueno, fueron los ahorros que hicieron durante el 1 a 1, que mi papá decía, bueno, ahora hay que ahorrar porque Mira vos. después por ahí ya no va a andar. Sí. Y justo, realmente todo Sí, se sí. dio. Todo Eso se fue dio. maravilloso. A veces las cosas cuando, viste, es como que eh, mi abuela decía, los melones se acomodan en el cajón, ¿no? Pero es cuando el universo, hay muchas maneras de manifestar eso, pero es cuando el Sí, universo sí, sí, entonces sí, también te acomoda también se alinean los planetas. Bueno, José, me encantó exactamente. conocerte, me encantó compartir este ratito contigo, un cariño a tu familia, por supuesto, a esta que estás construyendo y a tus padres. Ojalá le puedas pasar la nota de mi parte porque han hecho posible entonces que tengamos un chelista de tal magnitud como vos. Gracias por haber Totalmente. estado con Bueno, nosotros. muchas gracias. Y recordá cuando tengas algún concierto, si se retransmite, nosotros lo levantamos como para poder compartirlo con la audiencia rosarina, que tanto lo disfruta. Fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vos. Vamos a la